Pero bueno. ¿Qué tenemos? Son exactamente, ¿qué? Las 8 de la mañana. Luis ¿Mandé? Soriano, Luis Ya Luis Soriano. Soriano, ya lo tenemos. Perfecto, 8 de la mañana con 52 minutos. 8 y serán las 8. Luis, ¿cómo te va? Excelente mañana. Mi querido Toño, es un gusto, es enorme placer escucharte otra vez en tu programa, de veras me hace muy feliz y aquí estamos siguiéndote, echándote buena vibra y haciendo equipo contigo. Muchísimas gracias, Luis. Gracias. Siempre, siempre atento. Siempre has estado ahí atento a mi salud y cosa que te agradezco y generosamente te mando un fuerte abrazo. Luis, ¿qué tienes? ¿Qué pones en la mesa? Mira, pues puso de moda ayer Alejandro Armenta el tema de la corrupción esta semana y hablemos de eso, ¿te parece? Por favor, adelante. Mira, la corrupción es algo más que solo aceitar una maquinaria para lograr un objetivo individual. Todos los años se paga más de billón de dólares en sobornos en todo el mundo, enriqueciendo a corruptos y robándole el futuro a las próximas generaciones. Al cierre del año 2023, en México se mantuvo por cuarto año consecutivo con una calificación de 31 puntos sobre 100 en el índice de percepción de la corrupción generado por Transparencia Internacional, a México, lo cual nos ubica en un triste lugar 126 de 180 países evaluados. Para septiembre del 2023, en Puebla, según el Sistema Estatal Anticorrupción, salimos muy bien evaluados, pues 9 de cada 10 personas dicen no haber experimentado actos de corrupción. Esto según la encuesta ciudadana de percepción sobre la corrupción en el estado de Puebla 2023, diciendo que de 38,000 personas que participaron en el estudio, solamente 3,290 en 22 regiones en el estado dieron mordidas por una cantidad promedio de 1,130 pesos más o menos, por lo que el costo de la corrupción en Puebla, según estas cifras, es de 3,717,709 pesos mexicanos. Cifras que, te soy honesto, Toño, son atípicas a la realidad internacional y nacional. Tal vez la interpretación está al revés, pues de la encuesta se arroja, por un lado, que solo el 1% de cada 10 vivió la corrupción. Pero esta misma encuesta, Toño, dijo que el 95% de los encuestados que dicen que está bien la corrupción política mientras salpiquen, por ejemplo. El 93% de la población dice que está bien transar para avanzar. El 90% considera que está bien simular facturas para no pagarle a Hacienda, por ejemplo. El 89% está a favor de dar mordidas para que no los infraccionen. Es decir, que en Puebla no tenemos normalizada y aceptada la cultura de la corrupción. Lo que se evidencia con esta encuesta es que solamente el 1% experimentó la corrupción, pero en realidad es quien entiende que existe corrupción. El resto, los 9 restantes, o sea, quiere decir 9 de cada 10 personas no entienden o no distinguen que son parte de la corrupción. Y solo 1% entiende esta situación. Esta calificación para Puebla no es para nada alentadora, ni es positiva, es una alerta enorme para quienes vivimos aquí y mayor para quien nos gobierna, ¿no? ¿Sabías esos datos, Toño? No, los estoy escuchando y no lo creo. ¿Cuál es la fórmula para evitar este tipo de acciones? Pues mira, primero yo creo Gente que honesta. sí, bueno, la idea es que vivamos en una comunidad, una colectividad honesta, pero para esto, y esta misma encuesta más o menos te da a entender, o sea, dicen que 9 de cada 10 personas no han vivido temas de corrupción, pero el 90 y tantos por ciento tienen normalizada la corrupción. Y entonces, esto que es un fenómeno social, lo tenemos que reconocer. O sea, lo primero que tenemos que entender es que existe, reconocer qué es corrupción y qué no lo es. Una vez que lo reconocemos, Toño, como individuos, debemos darnos cuenta que no debemos normalizar la corrupción, porque eso es lo que está motivando que nos volvamos una colectividad corrupta.
Y una vez entendiendo todo esto, podremos identificar orígenes, causas, fuentes, motivaciones y polígonos de mayor incidencia de la corrupción para focalizarlo en acciones y que éstas sean contundentes y que puedan romper con este ciclo atípico en el que estamos transitando. Porque lo peor que puede pasar, Toño, es que se invisibilice el fenómeno pretendiendo creer que no existe la corrupción, o sea que ya lo logramos, ¿no? Esto hará que se agrave y termine saliéndose de control. Aclaro, esta problemática no es de ahorita, Toño, o sea, no es de este año, no es de hace 6 años, esto tiene décadas de venirse construyendo porque terminamos interiorizando todo este tipo de procesos. No solamente las personas, sino también los procesos productivos, administrativos, tanto de empresas como de instancias públicas, lo tienen tan interiorizado que hasta presupuestado lo tienen las empresas, por ejemplo. Tienen destinado cierto recurso para las mordidas y la corrupción que se les va a dar, o sea, que se va a dar. Existe inclusive normatividad y procesos en la administración pública desde hace muchas décadas que cuentan con puertas traseras que incentivan la corrupción y hacen imposible continuar con los procesos si no son impulsados por acciones que favorecen evidentemente a la corrupción. O sea, desde ahí, Toño, viene una situación bien compleja, ¿no? Sí, sí, sin duda alguna, esta referencia de corrupción en todos lados nos lastima, y por supuesto que debemos atender. Y los candidatos, ¿tú crees que puedan ejecutar acciones importantes? Pues mira, esto nos tiene que obligar a tener que pensar en no solo en acciones hacia afuera o políticas públicas, sino tenemos que romper con esta cultura de la trance y de la corrupción, porque no solamente, Toño, podemos pensar en qué tiene que hacer el Estado, que bueno, por ejemplo, ayer Alejandro Armenta en su rueda de prensa habló de 10 acciones muy concretas para poder realizarlas. Pero si la ciudadanía sigue sin entender y sin asimilar este tema, pues difícilmente se va a lograr porque la corrupción es en 2 vías, no solamente es de la vía en el tema político, también o social o público, sino también entre particulares se da el tema de la corrupción. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente transitar hacia una cultura de la no corrupción y la transparencia. Por eso urge que en los centros educativos, en las instituciones públicas, escuelas de padres, club social, se construyan activaciones que evidencien primero qué es la corrupción y por qué no es buena la corrupción, para después visibilizar cómo combatirla. Si no, vamos a seguir pensando que la corrupción en todo aquello que hacemos nosotros no existe y que solamente existe hacia afuera de lo que pasa en nosotros como persona, cuando tal vez es en eso, en lo que somos y lo que hacemos es realmente acciones de corrupción. Por eso urge que en Puebla se permita una cultura que rompa con los absurdos pensamientos de el que tranza no avanza, está bien la corrupción mientras salpiquen, o ese tipo de expresiones que son indicativos de profundo sentimiento y pensamiento corrupto, que tenemos que romper su normalización. La transparencia es fundamental, Toño, pero no solamente con la transparencia vamos a poder romper con estos temas, sino necesitamos procesos multifactoriales que realmente provoquen la interiorización de una cultura contra la corrupción y rompa con estos círculos viciosos que existen. Fíjate que al único candidato que le he escuchado que transparentaría la aplicación, bueno, publicaciones mensuales de los estados de cuenta del gobierno del estado es a Fernando Morales. A todos nos interesa saber la aplicación, por supuesto, los estados de cuenta del gobierno del estado, así como sabe el SAT tus recursos, pues así también debemos saber en qué se aplica la transparencia en el manejo en este momento de los recursos, de los dineros. Es el único que le he escuchado eso, ¿eh? Sí, por ejemplo, hoy va a haber un foro, por ejemplo, en la tarde, entiendo que se va a hablar en un foro de corrupción
contra la corrupción ahí en el Parque Juárez a las 4 de la tarde por parte de los colectivos Por Amor a Puebla, que encabeza Celina Peña, que está ahí con Alejandro Armenta. Sí. Y seguramente van a abordar mucho de estos temas. Se maneja mucho el tema de la transparencia y de las instancias precisamente de la agenda nacional anticorrupción, que esto lo maneja Claudia Sheinbaum a nivel nacional, que inclusive lo mencionó en el debate el día de antier, y lo trae muy interiorizado también Alejandro Armenta. Lo que pasa es que Fernando se está basando solamente en Fernando Morales en el tema de lo que a nivel nacional está manejando Maínez, inclusive, ¿no? El candidato presidencial, que también lo mencionó a nivel nacional en el debate. Perfecto. ¿Con qué cierras, mi queridísimo Luis? Pues solamente agradecerte, Toño, que sigas acá con nosotros. Le agradezco a todos los que somos parte de tu comunidad, que somos parte de esta comunidad, y decirte que acá estamos impulsándote, echándote porras, echándote buena vibra. Síguele adelante, vamos contigo y seguimos caminando a tu lado. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Te mando un fuerte abrazo y estaremos pendientes el próximo martes. Gracias, Toño. Abrazo fuerte a todas y a todos ustedes. Saludos, gracias. 9 de la mañana con 3 minutos.